Yo soy Avirazán. Esta es la segunda y última parte de la lectura de energía que he hecho al misterio de Uri Geller. Esos extraterrestres, cuando han estado relacionados con la humanidad en épocas históricas, pues han presenciado puntos medulares muy importantes, detrás de los cuales hay una gran voluntad individual, personal, singular, pero también colectiva y comunitaria, por ser realizados. Uno de ellos es la felicidad, en donde ser feliz es válido afirmarlo cuando la persona está caminando por el camino que se ha trazado a sí misma con todas sus particularidades, cuando va de la mano por la vida con la persona que corresponde a sus ideales, cuando aumenta el grado de satisfacción la persona misma porque siente que se están cumpliendo sus deseos hacia su personal vida, cuando aleja aquello que no le dice nada. Esto no me dice nada para mi propia vida, yo lo alejo, digamos. Cuando aleja a las personas que considera inconvenientes de su círculo cercano, cuando aleja realidades o experiencias que le resulten hirientes, agresivas, inadecuadas, indeseadas, cuando se relaciona con las demás personas que resuenan con sus mismos intereses, cuando tienen la capacidad para entregar o recibir hacia y desde la comunidad aquello de lo que es capaz, en lo que se ha esforzado, en lo que se ha especializado, en lo que se ha vuelto maestro, cuando está cumpliendo con un deseo específico, significado por yo me lo estoy dando a mí mismo y yo lo estoy disfrutando en la forma como yo me lo doy. Y además cuando uno lo ve como una máxima concreción en la realidad de los propios deseos. Cuando no me doy tiempo para recordar incomodidades, amenazas, situaciones completamente fuera de lo que debiera, sino cuando yo selecciono de mi propia vida, historia y experiencia todas esas partes que me han llenado tanto, que me dicen tanto, ese contacto con personas que me han entregado tanto, y los recuerdos en sí mismos un tanto reelaborados, que quiere decir como redondeando la experiencia misma. Por un lado la experiencia que se vive y por otro lado el recuerdo, digamos redondeando la experiencia de lo que se vivió. Cuando yo mismo he dicho que he querido decorar mi propia vida en alguna forma, darle un sentido y hacerla llegar a algún lugar, y eso es precisamente aquello que estoy logrando, que tengo en mis manos, que la felicidad no se vea como un imposible, ni como una idea nada más, o como un término en el diccionario, que la felicidad no se vea como adquirir cantidades inmensas de todo, que no se vea como un hartazgo de satisfacciones físicas, materiales, biológicas, orgánicas, que no se vea como un llegar a reventar a consecuencia de todo lo que la persona misma quiere vivir y vive, de hecho, en todo tipo de excesos, que no se vean
como una consecuencia de la rapiña que eventualmente la persona llevará a cabo sobre los demás, que no se vea como producto de una venganza, de tal manera que los que me la hicieron me la van a pagar y me la están pagando, y a eso la persona llamará su felicidad, que no se vea como cortarle las alas a las personas para que no lleguen, no alcancen, no entiendan, no tengan capacidad para ir más adelante, simplemente para verlos como si fueran fácilmente manipulables, que no se vea como una demostración de dominio dentro de las relaciones de quienes se aman. ¿Qué quiere decir entre hermanos, novios, esposos, padres e hijos, familiares, amistades? Que no se vea como un saqueo de los recursos con los que cuenta la familia o la comunidad para decir, pues yo les estoy ganando a todos porque yo me estoy enriqueciendo con los recursos de la comunidad de esta y otra manera, y a eso yo le llamo ser feliz, que no se vea la felicidad como decir, ¿y yo para qué quiero a Dios? Dios puede quedarse esperando. ¿O para qué estrechar la mano de Dios Padre Creador, que me la está ofreciendo para que yo se la estreche? Porque yo mismo me estoy dando a mí mismo aquello, y todo aquello un poco como al margen de la creación misma, inclusive el individuo dijera, lo estoy logrando al margen de la voluntad de Dios. Que no se vea como cuántas destrucciones ha ocasionado la persona, cuántas ruindades, cuántos latrocinios, cuántos abusos, cuántos engaños, cuántos fraudes, cuántas falsificaciones para apropiarse de todo y dejar a las demás personas sin nada entre las manos. Todo ello son deformaciones espirituales, algunas de ellas provienen de un exceso de ego y de un exceso de autoafirmación de la persona sobre su propia importancia individual. En ocasiones son deformaciones culturales, en donde hay esas partes dentro de la cultura que están deformadas. En ocasiones en nuestro mundo actual ello podría tener su origen en tanta televisión, tantas películas, tantas historias, en donde se ve tanta violencia de todo tipo, por decir algo que en realidad no contribuyen para tener a las personas en paz, ni siquiera para plantearse valores que sean verdaderamente valorables, que no se vea como a partir de hoy yo me quedo con todos los libros y las fuentes de conocimiento y cierro las bibliotecas y cierro los medios de comunicación y cierro los periódicos y cierro las radiodifusoras y cierro los canales de televisión, y a todo el mundo lo voy a mantener nada más repitiendo aquello que yo les ordeno y siguiendo por el camino que yo les digo y les mando, y teniendo la idea que yo les grabo en la cabeza, que no se vea como una limitación de los demás, sino que todo lo relacionado con la felicidad debe más bien orientarse creativamente y con respeto hacia los demás, la comunidad, la sociedad y quienes nos acompañan. Que la felicidad no se vea como algo inalcanzable y como decir, pues sí, ahí está en una montaña 8,000 metros de altura, yo la he visto. De hecho, pongo mi telescopio y me pongo a buscarla y ahí está mi felicidad, nada más que es imposible que yo pudiera llegar a 8,000 metros de altura para alcanzarla, que no se vea como si Papá Dios digamos, tuviera guardada la felicidad dentro de un cajón y hiciera
a las conciencias añorar tal felicidad, pero que Dios la fuera en tal supuesto o en tal idea, administrando a cuentagotas, como si se tratara de de algo así, ¿no? De algo tan sumamente difícil de administrar, entregar o conseguir, que no se vea como yo me vuelvo y tengo el derecho de convertirme en un dependiente de todo lo que tú me digas, me des, me preocupes, me prestes, me regales, me dones, etcétera, me entregues, porque yo ahora nos vamos a convertir tú y yo en un canguro, y yo voy a ser el canguro que voy a estar metido ahí en la bolsita esa, adentro de todo lo que yo pueda obtener de tu persona, porque vaya hasta los tanques de oxígeno para que yo respire, me los vas a tener que regalar. Que no se vea como que yo me hago responsable del mundo entero, en que solo puedo ser feliz si yo sé que quién sabe qué grupo de seres humanos en algún lugar de la Tierra terriblemente remoto están, digamos, recibiendo aquello, porque yo siento o me siento responsable para llegar a entregárselos a todos los seres humanos del planeta, que no se vea como si yo tuviera que ser el supervisor de la felicidad de los demás o estarles explicando la felicidad para que ellos la encuentren, cuando ellos ya tuvieran y estuvieran trabajando en una idea propia, cuando les quede claro a ellos qué es lo que quieren lograr y cómo lo quieren ver y de qué color lo quieren, de qué tamaño lo quieren y de qué consistencia y en qué lugar lo van a poner. La felicidad perfectamente puede ser explicada en la misma forma como tales seres de las estrellas han aprendido a verlo en la humanidad como uno de los grandes ideales de la humanidad, sí, efectivamente en esta misma exposición. Pero eso de estarle explicando ciertos tipos de felicidad a la persona, a lo que ellos se refieren, es que no necesariamente la felicidad para Juan fuera la misma felicidad que para Gonzalo. O sea, ese es un asunto personal, pues. Mi felicidad yo no tengo por qué trasplantarla necesariamente para que se convierta en tu felicidad, digamos, como si fuera una obligación, ¿no? Ahí debe haber un trabajo de tu parte, sobre todo en una idealización de cuáles son las condiciones en las que tú quieres ver resplandecer esos ideales en tu vida. ¿Qué quiere decir? Ahora sí, mi vida está quedando del tamaño, la forma, la apariencia que yo he deseado, y a eso perfectamente un humano tiene todo el derecho de llamar a su felicidad. Un permiso por parte de Guías de la Humanidad. Es un guía del espiritual perteneciente a nuestra galaxia, Guías de la Humanidad, para que la historia de ese personaje, Uri Geller, en contacto con estos conocidos y antiguos visitantes del planeta Tierra provenientes del universo, se llevara a cabo con una difusión internacional, para que tuviera una cobertura mediática, para que se escribieran libros, para que diera entrevistas, para que diera demostraciones de su capacidad extraordinaria, como una manera en que los seres de las estrellas muestran la capacidad en el bien, en la luz que tienen para guiar de la mano a la humanidad, e invitarla para que descubra muchos de los conocimientos
relativos a las conciencias en el universo, para que las descubra la humanidad por sí misma. Hubo quienes estuvieron seguros de que era un truco peligroso lo relacionado a la capacidad paranormal y sobrenatural de Uri Geller. Pensaron que era manipulación del pensamiento a distancia. Es decir, esto se trató de una especie como de teoría de la conspiración generada por espías en la Guerra Fría. Así es que pues los estuvieron vigilando tanto al doctor Andrija Pujaris como a Uri. Y posteriormente, cuando aparecieron los testimonios ya de una manera más amplia, pues se quedaron con las preguntas en la mano, ¿no? Ellos ya no pudieron responder realmente, porque para hacer un asunto de digamos, intervención encubierta de este personaje, pues no cumplía con lo que ellos consideraban propio de una actividad de espionaje. Tampoco le gustó nada a las organizaciones de policía el que él tuviera tales capacidades, porque consideraron que quién sabe quién podía aprender a tener ese tipo de alcances, digamos, pero se percataron de que era algo tan bizarro. Estos, digamos, detectives que dejaron el asunto por la paz. Se observa que los estadounidenses estuvieron llevando a cabo por su cuenta alguna labor de investigación respecto a las capacidades paranormales de Uri Geller, y que eventualmente se defendieron, como diciendo, vamos a tratar de obtener información de este individuo para ver de qué manera nos podemos proteger, porque no sea que este señor se vaya a querer venir a meter en nuestros asuntos, precisamente utilizando tales capacidades sobrenaturales y paranormales. Pero hubo otros poderes espirituales que estuvieron desestimando todas esas actitudes tan agresivas por parte de las autoridades de diferentes países. Los poderes de luz consideran que los seres de las estrellas cumplen cabalmente con todas las categorizaciones de ser hijos de Dios, sin que falte una sola palabra, letra, coma o punto en la definición de que los extraterrestres son hijos de Dios, en definición de los guías espirituales. Que la diferencia está en las culturas, en que cada cultura, cada proveniencia, cada origen, cada modelo de existencia para las diferentes conciencias en el universo y en las dimensiones, pues está estableciendo de suyo la forma como se les puede llegar a impartir todas las lecciones del bien, el respeto, el amor, la búsqueda del bien y el reconocimiento de Dios Padre Creador, sin importar a qué lugar de la creación o del universo pertenezcan. El que los seres de las estrellas queden perfectamente definidos como hijos de Dios debe quitarle al ser humano la desconfianza, pensando como si los seres de las estrellas pertenecieran a otro tipo de leyes, digamos, morales, o de leyes éticas, o de leyes religiosas, o de realidades religiosas de otro tipo con respecto a la tierra. O sea, no se puede hablar de un contenido que sea completamente homogéneo en esas materias, porque cada una de las proveniencias, concretamente de las culturas de nuestra galaxia, cada una de dichas culturas
de seres de las estrellas tiene una forma peculiar de procesar el conocimiento. Esta capacidad de Uri Geller para doblar cucharas a distancia lo llevaba a poseer otro tipo de capacidades sobrehumanas, a ser muy abarcante en su pensamiento. El sensacionalismo con respecto a las visitas de naves desconocidas con formas insólitas, es decir, aquello que se conoce como platillos voladores, naves en forma de cigarros, naves triangulares, naves esféricas. Bueno, el sensacionalismo pudo haber, pues digamos, tenido una justificación a partir de 1954, cuando Kenneth Arnold observó a aquellos que describió como si fueran unos platillos que se deslizaran como surfeando, digamos, en nuestra atmósfera, a bordo de una avioneta. Y de todos los investigadores que fueron descubriendo los enigmas y todo ese mundo desconocido de los insólitos visitantes. Pero ya en este momento la humanidad debe pasar la hoja, debe recopilar los testimonios de todo tipo, debe poner a hablar para que den su testimonio aquellos que hayan tenido contacto con los seres del universo. Se debe establecer una base de datos que correlacione la presencia de tales seres en diferentes lugares del planeta, pero siendo los mismos, que hubieran tenido visitas a diferentes lugares de la Tierra, y sacar las conclusiones del caso, porque qué raro que la humanidad ha venido avanzando hasta este momento por medio de la creación de la ciencia, y resulta que en el conocimiento de los seres de las estrellas la humanidad ha elegido comportarse como si viviéramos en la época de las cavernas, es decir, negando los testimonios, fragmentándolos, desacreditando los documentos, que pueden llegar a ser documentos muy especializados, mediciones de radar, fotografías, videos, películas, otro tipo de testimonios, con toda la consideración peculiar de las abducciones y de las experiencias de tiempo perdido, en donde puede recuperarse muy ampliamente la información de quiénes fueron los que llevaron a cabo tales abducciones y a qué escenarios llevaron a los humanos que las vivieron. Estar a la altura de los tiempos quiere decir comportarse parejo en el trato de la ciencia, y si la ciencia debe ser tratada hacia el fenómeno de los avistamientos de naves desconocidas, existen verdaderamente miles y miles y miles y miles de testimonios de diferentes países en donde todo ello es coincidente. Ha sido pues una gran labor la llevada a cabo por esos seres de las estrellas a través de las capacidades paranormales de Uri Geller. En efecto, ellos alcanzaron una mayor difusión, en donde él siempre estuvo afirmando pues todo lo relacionado con la presencia de dichos seres en culturas, en visitas ancestrales como el Antiguo Egipto, y también en las capacidades que a él le habían entregado. La espiritualidad es una de las maneras como se conoce al mundo de las almas. La espiritualidad no necesariamente está conectada con las presencias de los visitantes del universo a la Tierra,
son materias de estudio diferentes. Los seres de las estrellas tienen la obligación de cumplir con las leyes divinas y en sí mismo los planos espirituales humanos merecen ser estudiados como tales. Para aquellos que nos escuchan, quienes acompañamos a Virazán en las lecturas de energía desde la inicial y las de sus seguidores, de sus continuadores, consideramos que este cisma, en alguna manera representado por el fallecimiento de la reina, muestra un lado de virtud en el sentido de la conservación de milenarias tradiciones en esa forma de gobierno que el inglés tiene, en donde queda demostrado que no todo lo antiguo debe pasar, que lo antiguo tiene valores imperecederos, que lo antiguo puede ser ejemplo para las nuevas generaciones. Así es como nos hemos expresado. Yo soy Avirazán. Agradezco el privilegio que se me da de hacer lecturas de energía.